Bueno, y vamos a otro hecho que ha generado toda una controversia, una polémica por el cambio de los antiguos medidores de luz por nuevos dispositivos llamados inteligentes. Todo esto debido a que, tal como lo confirmó ayer el presidente Sebastián Piñera, el costo asociado de la renovación debiera ser asumido por los consumidores y no por las empresas. Es por ello que un grupo de diputados ingresó ya un proyecto para que estas últimas sean las que paguen efectivamente el costo de los nuevos medidores. Queremos conversar sobre este y otros puntos con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, desde el Congreso. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Gracias a ti, Mauricio. Muy buenos días. Bueno, ya vamos a hablar del proyecto que están presentando allí un grupo de parlamentarios, entre ellos usted, pero antes respecto de lo que ya se aprobó. Yo ayer conversaba con la ministra de Energía y ella decía, por de pronto es un proyecto que se aprobó durante el gobierno anterior y de manera transversal por varios parlamentarios, pero usted ayer en algunas declaraciones que revisaba está responsabilizando también de letra chica a una modificación que se hizo en el Senado. ¿Cómo es eso? No, en realidad yo no responsabilizado al Senado, sino que eso se ha dicho aquí en el Congreso que hubo un cambio en la legislación del Senado. Yo quiero aclarar un punto. Yo era diputado el 25 de enero cuando se despachó el proyecto. Yo asumí el 11 de marzo. Sí. Y este proyecto se origina en una moción parlamentaria que tenía como objetivo hacerse cargo de la situación que había ocurrido después del terremoto en la región de Coquimbo. Y durante la tramitación legislativa se agrega esta norma que finalmente establece que la responsabilidad del pago del cambio de los medidores es de responsabilidad de los consumidores y los usuarios. Y hay muchos parlamentarios que estaban en ejercicio en esa época que han hecho su mea culpa. Yo creo que es bueno que se haga esa mea culpa porque tendremos que corregir los procedimientos. En particular, de eso tendrán que responder los que estuvieron en el momento de la votación. Lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley que presentamos junto al diputado Patricio Rosa, que tampoco era diputado en enero cuando se aprobó esta ley, es precisamente corregir lo que nos parece una aberración, y es que la renovación de los medidores por uno de mayor tecnología, que va a implicar además un ahorro para las compañías, porque van a, por ejemplo, a tener que prescindir de este ejército de lectores de medidores, lo terminan pagando los usuarios cuando es razonable, lógico que lo pague la propia empresa. Y no los consumidores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es corregir ese error que está en la ley despachada el 25 de enero, y efectivamente, como tú bien lo señalas, Mauricio, por unanimidad del Congreso, lo que nos causó sorpresas, qué duda cabe. No, pero ¿qué es esto de la letra chica, en definitiva? ¿Es la modificación que ocurre entre la Cámara y el Senado? Eso es lo que han dicho algunos, que en el Senado habría habido un cambio en el que se establece esta norma relativa al recambio de medidores y en la que se fija la responsabilidad del pago en los consumidores. Le escuchaba hoy día decir al senador Jaime Quintana, próximo presidente del Senado, que en realidad la ley no habla del pago, pero la consecuencia es que después de esa ley las empresas han establecido que los costos asociados a la renovación de los medidores van a ser trasladados a los consumidores. Por lo tanto, claramente la ley salió del Congreso con esa norma y por error, por omisión, por inadvertencia, es algo que debe ser corregido. Insisto, yo no era parlamentario en esa época, sí, pero escuché a varios y hablé con varios ayer que hacían mea culpa. Yo creo que a veces por despachar proyectos muy rápido, por tratar de no sé, cumplir el ranking de proyectos despachados, esto se despachó un 25 de enero, o sea, una semana antes del receso legislativo y del cambio de legislatura, de periodo de parlamentario, se cometió un error garrafal que hoy día nos tiene la necesidad de sacar con rapidez una solución para que, insisto, no sean los ciudadanos, los vecinos, las vecinas, los que terminen pagando algo que a mí me parece de sentido común sea cubierto por las empresas. Ahora, de acuerdo al proyecto que usted ha presentado, diputado Díaz, quería preguntarle respecto de lo que podría ocurrir si esto finalmente se aprueba, porque lo que está señalando hoy día el gobierno es que producto de los ahorros en los que van a incurrir las empresas, por lo mismo que usted dice, ¿no? El hecho de no tener este ejército, como usted llama, de personas que van a chequear mes a mes el estado de la cuenta de la luz, el registro allí del medidor, se va a tener una serie de ahorros que debieran ser traspasados a la boleta mensual. Si ahora, con este nuevo proyecto, se le va a cargar a las empresas el pago de este nuevo medidor, ¿no podría terminar resultando contraproducente? Pero es que es medio absurdo ese argumento, porque si van a tener un ahorro, porque van a tener menos personal contratado, porque probablemente va a haber menos errores en las lecturas, van a ser más inviolables. Entonces, ¿por qué ese ahorro mismo que van a tener no lo usan para financiar el medidor? ¿Por qué lo tienen que devolver después en los costos de la luz? Además hay gente, me ha escrito gente hoy día de Valparaíso, de Viña, de Talcahuano, de Concepción, de La Serena, diciéndome los medidores míos funcionan perfectamente, ¿tengo la obligación legal de cambiarlo? No, no hay ninguna obligación legal de cambiarlo. Entonces,
o la gente no tiene ganas de cambiarlo, para ser más preciso. Sí, eso perdón, para precisarlo, porque lo conversaba también ayer con la ministra de Energía. Lo que dice actualmente la norma, vamos a ver si esto se corrige con el proyecto que ustedes han presentado, es que hay un plazo de hasta 7 años para hacer el cambio de los actuales medidores a estos llamados inteligentes. Eso significa que una persona en este plazo de 7 años podría hoy, mañana, el próximo año, el siguiente, negarse a hacer el cambio, o incluso en el caso de que ellos sean actualmente los propietarios del actual medidor, podrían mantener los dos, que ese es otro tema que también algunos preguntan. ¿Qué pasa si el nuevo medidor registra, como algunos están denunciando, un consumo superior al que registra el antiguo? Exactamente. Bueno, eso es parte de los vacíos con los que quedó la norma. Efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. Hay gente que me ha escrito que me dice, mire, yo no tengo la obligación de cambiarlo. Es verdad, no tiene la obligación de cambiarlo de aquí al plazo fatal que establece la ley, que es de 7 años. Pero volvamos al punto original, Mauricio. Si las compañías dicen, mire, como consecuencia de esta renovación vamos a disminuir nuestros costos y eso lo vamos a traspasar a las cuentas de la luz, bueno, ¿por qué no lo hacemos desde un comienzo? Y ya que los costos están probablemente estimados por ello, los ahorros están también estimados por ello, ¿por qué no se hacen cargo ellos del pago de la renovación de los medidores y por tanto no hay impacto inmediato en las cuentas de la luz, que es lo que finalmente importa? Porque además estamos hablando de un mercado regulado, un mercado de carácter más bien monopólico. Uno no puede prescindir del servicio, no es como el telecable, quizás que subieron las tarifas y me doy de baja, ¿no? Aquí no hay alternativa, hay que seguir pagando la luz. Entonces yo creo que si ese es el razonamiento de la empresa, nada impide entonces que se sumen entusiastamente al proyecto que nosotros hemos presentado el día de ayer, para que sean ellos quienes se hagan cargo del costo de la instalación de estos nuevos medidores y que no haya un impacto inmediato en las cuentas de la luz, porque ese es el punto final. Y ahí es donde yo discrepo de lo que dice la ministra de Energía. Si ella dice, mire, si a la larga esto se va a compensar, ¿por qué a la larga? Si al final, claro, para las compañías, $1.000 millones no es lo mismo, o no tiene el mismo impacto que tiene para el presupuesto familiar, que la cuenta de la luz suba 1 año, 2 años, 3 años, hasta que llegue este momento en mágico en que las empresas dicen, mire, les vamos a devolver por la vía de la rebaja de las tarifas lo que pagaron por los medidores. Me parece a mí, francamente, que es una lógica tremendamente abusiva y poco considerada con las necesidades de la gente. Sí, diputado, quería preguntarle también, parece un tema técnico, digamos, que probablemente lo va a tener que ver la Comisión Nacional de Energía, pero también se han planteado en el marco de esta discusión una serie de dudas respecto de la calidad o cuál es la precisión con la cual estos nuevos medidores, algunos de los cuales ya se están instalando como parte de programas piloto, están registrando justamente el consumo de energía. Y por allí aparecen un par de estudios, incluso en Europa, donde también se está haciendo este recambio tecnológico, que da cuenta de que algunos medidores de esta naturaleza, llamados inteligentes, no registran adecuadamente los consumos, sobre todo de los equipos más modernos, y que están abultando justamente algunas cuentas. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué manera se puede fiscalizar aquello? Yo recibí ayer varias denuncias después de presentar el proyecto de ley de gente a la que le han instalado estos nuevos medidores que ha aumentado sustantivamente su cuenta de la luz. Y cuando han presentado reclamos, las respuestas que reciben son absolutamente inaceptables, es que está todo bien, que no hay ningún problema, y yo creo que eso no es razonable. Aquí tiene que haber un tema de fiscalización muy fuerte, debido a haber habido un periodo de prueba, de ensayo, de verificación, un poco con la idea de que convivan 2 medidores para verificar bien. ¿Por qué es que hay un alza en el consumo eléctrico en algunos casos con estos medidores que supuestamente debiese ser más preciso? Entonces, yo creo que aquí hay un tema técnico, hay un tema social, hay un tema legal, y el Ministerio de Energía está obligado a entrar en las 3 dimensiones. Yo lo que espero, si es que de verdad los parlamentarios y las parlamentarias están arrepentidos, como dijeron, de haber votado tan express la ley en enero pasado, se sumen a tramitar con celeridad este proyecto de ley que hemos presentado y al mismo tiempo el Ministerio de Energía presente un plan para que se pueda verificar que esto no represente más abusos, que no represente un alza en los precios finales que pagan los vecinos y las vecinas, porque fíjese usted que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, hicimos una revolución energética que permitió disminuir los costos de la energía en Chile, por la vía de diversificar nuestra fuente energética. Se aprobó una ley de equidad tarifaria que permite más justicia, es decir, que las comunas donde se genera energía y pagan los costos de la producción energética paguen menos luz. Y resulta que al final del día vamos para atrás con medidas como esta, donde las empresas que ya tienen altas rentabilidades resulta que
para renovar su equipamiento con el que prestan el servicio, terminan cobrándoselo a los vecinos y a las vecinas. Es como si nosotros tenemos que pagar, no sé, por el cambio de los cajeros automáticos en los bancos para poder sacar dinero. Si nuestro negocio en los bancos poner la plata y que ellos la administren. O tenemos que pagar, no sé, por las cajas en los supermercados. La generación o la provisión del medidor es una responsabilidad de la empresa, que el producto que entrega es la electricidad, la energía eléctrica. Y eso es lo que nosotros debiésemos pagar. Diputado, y en un tema de fondo también vinculado a todo este asunto, hay quienes han vuelto a levantar la voz respecto del costo que tiene en Chile la energía eléctrica. Chile sigue siendo uno de los países de América Latina que más caro cobra por kilowatt hora, en definitiva. ¿Qué pasa allí? Aun cuando se ha avanzado en nuevas tecnologías, en otras fuentes de energía, seguimos siendo, insisto, de los países que más cara energía tiene en el concierto latinoamericano. Así es, y por eso es que tenemos que seguir en la estrategia de diversificación de nuestra fuente energética y apostar a aquellas de las que realmente disponemos. Nosotros tenemos sol, tenemos mar, tenemos energías alternativas, renovables, las que hay que poner todas las fichas, que fue lo que hicimos un poco en el gobierno anterior, como lo señaló Al Gore en alguna presentación, la revolución que hicimos en materia de energía solar. Entonces yo creo que eso es esencial, porque si no hacemos ese cambio, efectivamente las tarifas no van a bajar, pero además hay que introducir más competencia y más regulación, porque insisto, este es un mercado donde la gente no tiene alternativa, no se puede cambiar de empresa, no puede buscar una alternativa B o decir derechamente, sabe que el servicio está caro. Lo que usted dice, y es que Chile sigue teniendo una de las energías más caras de América Latina, tiene que ver también con debilidades regulatorias, debilidades de mercado, concentración de mercado, y yo creo que estamos al debe todavía en las apuestas que tenemos que hacer en materia de diversificación de nuestra fuente energética. Sí, diputado, en toda esta controversia respecto del tema de los medidores, en rigor, y reconozcámosle el mérito, fue CIPER Chile, digamos, el Centro de Investigación Periodística, quien detecta este asunto la semana pasada. De allí viene una serie de confusiones con unos que decían una cosa, hasta que ya el presidente finalmente señala otra, y los proyectos que usted anuncia. Se lo quiero consultar en su condición de exministro vocero de gobierno. ¿Hubo aquí un problema comunicacional de fondo, desde el Congreso incluso, de cuando se aprobó esta normativa, hasta el actual gobierno, de cómo se condujo todo este conflicto hasta el momento? Mira, yo ya no era ministro en esa época, yo había renunciado en diciembre del 2016 y esto se aprobó en el 2018 porque renuncié por el año que la ley exige para ser candidato al Congreso, así que no estoy en condiciones de contar cómo se vivió esto desde el gobierno. Vuelvo a reiterar, esta fue una moción parlamentaria, no fue una iniciativa del gobierno. Sí, pero ¿de cómo se ha manejado esto ahora fundamentalmente? Yo creo que se ha manejado mal, o sea, el hecho que el presidente ayer diga sí, mire, lo pagan los usuarios, en vez de entregar una respuesta, me parece francamente que no es la respuesta que los ciudadanos esperan. O sea, si aquí hay clara conciencia transversal, porque el proyecto lo presentó un diputado de la UDI, pero contó con respaldo de todas las bancadas, el Frente Amplio, al Partido Comunista, desde la UDI, Renovación Nacional, y todo el mundo ha señalado que hay un error. Uno esperaría un poquito más de empatía del gobierno, ¿no? Decir, sí, ¿sabe qué? Lo pagan los usuarios. Ellos están en condiciones, por ejemplo, de patrocinar el proyecto de ley y apoyarlo de manera tal de que, insisto, ciñéndome al argumento que entregaba la propia ministra, si las empresas dicen que a la larga le pueden devolver la plata a los consumidores porque va a haber más ahorro de energía, pueden bajar las tarifas de la luz, bueno, que pongan ellos la plata inicial para poner los medidores y después la van a recuperar ellos mismos, de la misma forma en que lo están planteando que lo pueden recuperar los ciudadanos. Muy bien. Entonces yo esperaría un poquito más de empatía del gobierno y un compromiso con una búsqueda de una solución, porque esto es un tema que ha causado honda preocupación y honda molestia a los ciudadanos, porque es otra expresión más de abuso. La semana pasada, colusión de los supermercados, y una tras otra. La sensación de abuso tiene hastiados a los chilenos y tienen toda la razón para estar agotados de tanto abuso. Marcelo Díaz, finalmente, en su condición de diputado socialista, de exministro de la expresidenta Michelle Bachelet, no puedo dejar de preguntarle por las palabras de la hoy alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos respecto de condenar la vulneración de derechos, dijo ella, civiles y políticos en Venezuela. Hay quienes han seguido criticando la tardanza de estos dichos, otros consideran que finalmente ella se pronuncia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo me alegro de sus declaraciones, las comparto plenamente, ya se ha pronunciado cuando corresponde. Los que conocemos el sistema de Naciones Unidas sabemos que ella, como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene momentos y tiempos para pronunciarse porque no se manda sola. Lo hace en el contexto del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
es continuidad de aquello que en su momento dijo el anterior alto comisionado, del que nadie en su momento se preocupaba si decía A, B o C, lo que confirma que hay una suerte como de obsesión y de obsesión patológica en torno a lo que haga o deje de hacer la expresidenta Bachelet. Y lo importante es lo que dijo. Naciones Unidas, en su dimensión del Alto Comisionado de Derechos Humanos, expresa su preocupación y condena por las violaciones a los derechos civiles y políticos en Venezuela, que es algo que todos condenamos. Por lo menos yo me sumo y adhiero plenamente a esas expresiones de la expresidenta Bachelet. Muy bien, diputado Marcelo Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Buen día.